espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de Física 2, Electricidad y Magnetismo, hoy hablaremos de la ley de inducción de Faraday. Además de eso, haremos algunos ejercicios de tal manera de que tengamos un mayor entendimiento de cómo funciona esta ley. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, le des me gusta y compartas este video porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, como ya habíamos visto en el video, la clase anterior, la ley de inducción de Faraday está íntimamente relacionada con cambios en el flujo magnético. Entonces aquí me voy a acercar un poco y voy a centrar la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la ley de inducción de Faraday? La ley de inducción de Faraday establece que se genera una FEN inducida, es decir, una diferencia de potencial en una espira cuando nosotros tenemos un cambio en el flujo magnético. Cuando la superficie es abierta, claro está. Ese cambio lo representamos matemáticamente por una derivada temporal. En la ley de inducción de Faraday siempre vamos a tener un signo de menos, producto de algo que veremos más adelante, que es llamada la ley de Lenz. Entonces, por ahora el signo de menos no debe preocuparnos mucho. ¿Qué es lo importante acá? Identificar cuándo nosotros tenemos FEN inducido. Para entender un poco esto, vamos a regresar a la definición de flujo magnético. El flujo magnético se define como la integral sobre una superficie abierta B punto de A. De tal manera que se puede escribir como la integral cerrada de omega B por dA, que este es un diferencial de área, por el coseno del ángulo. Y cuando hablo de este ángulo, ese es el ángulo que forma el vector campo magnético con el vector de área de la superficie. Entonces aquí es supremamente importante tener claro lo siguiente. ¿Cuándo tenemos FEN inducida? Podríamos clasificarlo en tres grandes situaciones. La primera es cuando hay cambios temporales en la magnitud del campo magnético. Aquí diremos que ese es el caso 1. El caso 2, vamos a interpretarlo o vamos a observarlo cuando hay cambios en el área de la superficie. El área se puede hacer más pequeña o el área se puede hacer más grande. La tercera y una de las aplicaciones más importantes, pero no trataremos eso hoy porque, bueno, más que hoy en este video, porque pienso darle un tratamiento bastante especial a esto, es cuando hay cambios en el ángulo que forma el vector campo magnético con el vector normal del área. Entonces, cuando tenemos esos tres tipos de cambios, nosotros tenemos FEN inducida, es decir, una diferencia de potencial que obviamente está medida en voltios utilizando el Sistema Internacional de Medida. Hoy nos vamos a concentrar en los primeros dos casos, cuando B cambia con el tiempo o el área cambia con el tiempo. Ahora, esta integral puede generar algún pánico, puede generar miedo, puede asustarnos, pero como siempre hay un pequeño truco. Si el vector campo magnético es paralelo al vector de área de la superficie, es decir, el vector campo magnético es paralelo al vector normal de la superficie, y recuerden que esta V al revés significa I, la magnitud del campo es constante para todo punto sobre la superficie omega, entonces ese flujo magnético siempre lo podemos escribir como B por A, donde B obviamente es la magnitud del campo magnético y A es el área total de la superficie. Entonces es supremamente importante tener claro este caso particular, porque van a ver que más de un ejercicio se lo van a encontrar. Ahora, obviamente para que todo esto quede claro, vamos a hacer dos ejercicios. ¿Cuál es el primer ejercicio? El primer ejercicio es el más simple. Lo van a encontrar en todos los libros de física. ¿En qué consiste? Tenemos una espira cuadrada, no tiene por qué ser cuadrada, de longitud L, de tal manera que está inmersa en una región donde el campo magnético
cambia con el tiempo. La fórmula es B sub 0 más beta t. Es decir, que cuanto pasa el tiempo, si beta es positivo, mayor será la magnitud del campo magnético. Ahora, quiero que se den cuenta que si este espira está en la superficie de la pantalla, es claro que su vector normal va o salir o entrar al tablero. Ahora, el vector de campo magnético del tablero, no de la pantalla. Ahora, el vector campo magnético está saliendo de la pantalla, porque recuerden esta notación que bolita punto significa que está saliendo del tablero, de la pantalla o el tablero. Entonces, aquí es importante resaltar que B es paralelo al vector de área. En este caso, el vector de área es constante y saliendo del tablero. También podríamos decir que es entrando, pero vamos a tomarlo como si saliera. No hay ningún problema. B es paralelo a DA. Además de eso, dada esta situación que tenemos acá, este campo magnético es uniforme. Entonces tenemos que B es constante sobre la superficie omega. La superficie omega pues es este cuadrado. Para que esto quede un poco más claro, vamos a tomar este caso. Vamos a tomar esta simulación. Aquí yo les preparé una en GeoGebra para que quedara mucho más fácil entenderlo. Entonces, miren, aquí está la espira cuadrada, aquí está la región donde existe campo magnético y aquí nos vamos a dar cuenta que va a ir aumentando. Aquí represento el aumento de campo magnético con un aumento en el tamaño de los puntos. Entonces aquí se nota que este rectángulo está inmerso en una región donde el campo magnético está cambiando. Entonces, regresando, ¿cómo podemos calcular la Fn inducida? Aquí, para economizar tiempo, yo ya avancé bastante en esta idea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Aquí voy a quitar esto de acá, esto de acá. Voy a quitar esto. B es constante en omega. Eso era lo que tenía escrito ahí. Entonces, miren, ¿qué es lo que tengo aquí? Primero que todo, siempre que voy a utilizar la ley de inducción de Faraday, lo primero que debo hacer es calcular el flujo magnético. El flujo magnético definido como la integral sobre omega de B punto de A coseno del ángulo. Pero, ¿qué ocurre? En este caso, B es paralelo a DA y B es constante sobre la superficie. Eso significa que aquí el flujo magnético se puede escribir simplemente como B por A. No necesito inventar más, no necesito utilizar alguna herramienta matemática más sofisticada que la que les estoy mostrando. Ahora, ¿cuánto vale el área? El área dentro de esta región con campo magnético pues es L por L, tenemos aquí un L cuadrado. ¿Cuánto vale B? B es la magnitud del campo eléctrico de tal manera de que yo reemplazo B sub 0 más beta t. De tal manera que el flujo magnético es igual a B sub 0 más beta t, todo eso, multiplicando por L cuadrado. Teniendo en cuenta la fórmula de la ley de inducción de Faraday, nosotros tenemos que la Fn inducida es igual a menos derivada temporal del flujo magnético. Es decir, menos la derivada temporal de esto que les estoy señalando aquí a ustedes. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que derivar temporalmente beta sub 0 más beta t multiplicado por L cuadrado. Esto es cálculo 1. ¿Cómo derivamos eso? Para los que de pronto todavía tienen dificultades con eso, la idea es fácil. Aquí lo voy a hacer despaciecito. Esta derivada, en esta derivada no afecta el L cuadrado porque está multiplicando. Entonces puedo escribirla así. Menos d dt. Ella solamente va a afectar al B sub 0 más el beta t. Y aquí separado tengo el L cuadrado. Esa es propiedad de las derivadas. Las constantes salen de la derivación.
Ahora, tengo que derivar temporalmente B0 más beta t. Pero es que B0 es una constante. Entonces su derivada es 0. Y la derivada de beta t con respecto a t es beta. Entonces me queda menos beta por t cuadrado. Que es exactamente lo mismo que... Por t cuadrado no, disculpen. Menos beta por L cuadrado. Que es exactamente lo mismo que tengo acá. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo aquí? ¿O qué tenemos acá? Si la magnitud del campo magnético cambia de manera uniforme, porque este es un comportamiento lineal, vamos a encontrar una FEN inducida que es constante, una diferencia de potencial constante. Ahora, ¿esta es la mejor forma de generar FEN inducida? Vamos a hablar un poco sobre eso. Realmente, ese cambio constante de la magnitud del campo magnético experimentalmente lo podemos hacer a través de una bobina, porque recuerden que una bobina también me sirve como fuente de campo magnético, particularmente un solenoide. Pero la verdad, para eso tendríamos que aumentar la corriente de manera constante. Entonces, fuera de eso, el espira debería ser muy grande para tener una FEN inducida que pudiera ser medida con facilidad en un laboratorio universitario o de colegio. Entonces, realmente este es un ejercicio bastante práctico, pero a nivel experimental es un poco difícil encontrar esto. Bueno, más que un poco difícil, hay que esforzarse mucho para que ese campo magnético cambie de manera lineal con el tiempo. Pero tenemos esta FEN inducida. Otro ejercicio que es bastante interesante es este. ¿Qué tenemos en este ejercicio? En este ejercicio, el campo magnético es constante. Pero la espira, pues primero que todo ya no es cuadrada. Lo interesante de esta espira es que esta espira se está moviendo. Entonces ese cambio temporal ya no lo voy a tener en la magnitud del campo magnético. Ese cambio lo vamos a tener en el movimiento de la espira. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí yo traté de limitar esa región de donde tenemos campo magnético. ¿Qué es lo que ocurre? Para que este ejercicio sea más claro, de nuevo voy a mostrarles una simulación acá. Aquí tenemos esa misma espira, aquí tenemos la región con campo magnético constante. ¿Qué ocurre? Mientras que ella esté fuera de la región, el campo magnético sobre cada punto sobre la superficie es cero. Es decir, no hay flujo. Pero si nos acercamos un poco, voy a acercar un poco más la animación. Si nos acercamos un poco, ¿qué pasa? Mientras que ella se está moviendo fuera de la región, no hay no hay flujo magnético. Pero cuando ella comienza a entrar a la región, por ejemplo, en esta parte, quiero que se den cuenta que una pequeña sección está con flujo magnético. Esta sección que está aquí por fuera no tiene flujo magnético porque el campo magnético aquí es 0 y aquí vale B sub 0. La región en azul es la que tiene campo magnético. Entonces aquí vamos entrando y quiero que se den cuenta que mientras que entra, aumenta el área azul dentro de este rectángulo. Eso significa que está aumentando el flujo magnético. Va aumentando. Quiero que se den cuenta que cuando el espira esté completamente dentro de esta región, el flujo magnético se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque el área es la misma y la magnitud del campo magnético es la misma. Cuando salimos de la región, quiero que se den cuenta que el área azul dentro del rectángulo va disminuyendo de tal manera que se hace 0 y otra vez no tenemos flujo magnético. Entonces vamos a hacer este ejercicio mientras que entra. Mientras que entra, flujo es 0, aquí hay flujo, más flujo, más flujo, más flujo, se mantiene constante. Entonces, ¿cómo cuantificamos eso? Como ya habíamos visto en el enunciado anterior, esta espira se está moviendo con una velocidad constante v. Entonces quiero que se den cuenta que este punto Q que estoy señalando acá
se mueve a velocidad constante y su fórmula, obviamente, la podemos escribir de una manera bastante sencilla. O bueno, se puede escribir de una forma x0 más bt. Pero ¿qué es lo importante? Si yo tomo el t0 como el instante en el cual ella entra, aquí la posición t0 y la posición 0 aquí, nosotros tenemos que la posición inicial de este punto Q es 0. Mientras que va pasando por acá, como la velocidad es constante, la función de posición de ese punto Q en la coordenada X sería simplemente v por t, movimiento rectilíneo uniforme, física 1. Para ilustrar esto, tengo este pequeño dibujo acá. Miren. Mientras que va entrando, él tiene esta sección de acá, que está en azul, que tiene flujo magnético, se puede escribir simplemente como, aquí la voy a escribir, A igual a X por L. Pero este X, como este punto Q, que es el que tenía en la animación, ese punto Q se mueve a velocidad constante, ese X se puede escribir como Vt. Ahora, ya tomando todos estos ingredientes, voy a levantar la pantalla. Tenemos que el flujo magnético es por TA por coseno del ángulo, que se puede escribir de nuevo V por A. Se puede escribir de nuevo V por A. ¿Por qué se puede escribir de nuevo V por A? Porque mientras que está entrando a la región, el campo magnético siempre es el mismo sobre todos los puntos que están en azul. Y es V por A. Aquí la diferencia es que A está cambiando. Aquí B. Aquí el flujo magnético lo escribo V por LX. Aquí lo escribí XL, pues da lo mismo. De tal manera que el flujo magnético es VLX. De tal manera que se puede reescribir como VLVT. De tal manera que la derivada temporal de esto sería derivar V por L por V por T. Pero es que V, L y V son constantes. De tal manera de que salen de la derivada. Y la derivada de T con respecto a T pues vale 1. De tal manera que la Fn inducida en este caso es menos V, L por V. Entonces lo que tenemos aquí es otro ejemplo donde tenemos una Fn inducida que es constante. Ahora, ¿cómo podríamos hacer que esto no fuera constante? Pues muy fácil. Simplemente haciendo que la espira ya no se mueva con velocidad constante, con movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros pudiéramos acelerar la espira, podríamos hacer que esa Fn inducida tuviera un comportamiento que depende del tiempo. Ahora, ¿esto es más fácil o más difícil de llevar experimentalmente que esto de acá? Un poco, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener un sistema donde podamos crear un campo magnético uniforme. Lo único que tenemos que hacer es mover la espira. Lo único que tenemos que hacer es moverla de tal manera de que ya se genere una Fn inducida. Es decir, no necesitamos inventar con solenoides, con campos magnéticos que dependan del tiempo, con corrientes pues que dependan del tiempo. No. Simplemente usted coge una espira, la arrastra y listo. Ahí usted tiene una Fn inducida. Entonces, como resumen, si quiero calcular Fn inducida, ¿qué necesito? Primero, calcular flujo magnético. Segundo, tener en cuenta qué cosa está cambiando. Si V, A o el ángulo. En este caso no consideramos el ángulo. Tercero, después de calcular el flujo magnético, hacer la derivada correspondiente temporal. Y después de eso ya tenemos nuestra Fn inducida. Entonces vamos a dejar hasta aquí por hoy. Espero que estos dos ejercicios y esta explicación les haya quedado supremamente clara. Como siempre, no se olviden de suscribirse, darle me gusta y compartir este video. Entonces nos vemos en una próxima. ¡Chao!